Los hermanos, con la gracia y la paz que procede de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor, esta paz que sobrepasa todo entendimiento y puede guardar nuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Estamos agradecidos con el Señor por un día más que podemos reunirnos en obediencia a su palabra para rendirle a Dios culto de adoración. Estamos también contentos con Natalie, que está con nosotros una vez más. Que Dios te bendiga. Y también a Natalia, que hace tiempo que no la veíamos, también es motivo de alegría que esté con nosotros. Quiero invitar a los hermanos a que abran sus Biblias en el libro del profeta Habacuc, capítulo 1, de versículos 12 al 17. Profeta Habacuc, capítulo 1, del 12 al 17. Está antes de Malaquías y después de Génesis. Sí. Queda fácil para encontrar en las Escrituras. Es uno de los 12 profetas menores que tenemos en el Antiguo Testamento. Habacuc, capítulo 1, versículo 12 al 17. Se nos dice la palabra de Dios. ¿No eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, Santo mío? No moriremos. Oh Señor, para juicio los ha puesto. Tú, oh roca, los has establecido para corrección. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué mira con agrado a los que proceden pérfidamente y callas cuando el impío traga al que es más justo que él? ¿Por qué has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen jefe? A todos los saca con anzuelo, el pueblo invasor los arrastra con su red y los juntan en su marcha. Por eso se alegra y se regocija. Por eso ofrece sacrificio a su red y quema incienso a su marcha. Pues gracias a ellas su pesca es abundante y suculenta su comida. Vaciará pues su red, seguirá matando sin piedad a las naciones. Hasta ahí. Vamos a orar. Señor, esta es tu santa y inerrante palabra. Palabra que es perfecta. Palabra, Dios, que transforma el corazón del pecador. Palabra que corrige los pasos de los santos. Nos pedimos en esta mañana, Dios, cuando miramos a tu palabra, Señor, que tú nos ilumine la mente, que nos abra, Dios, el corazón, los oídos, para que podamos, Dios, entender lo que tú nos dices en tu palabra, Señor. Para que, Dios, podamos obedecer. Oramos a Dios de que tu palabra pueda producir en nosotros crecimiento, ayudándonos, Dios, a conciliar nuestra fe con las circunstancias de la vida. Que el conocimiento de Dios no sea solo conocimiento, pero que sea conocimiento aplicado, Dios. Pues te pedimos, Dios, que seas tú, Señor, ayudarnos en esta mañana. Sin ti, Señor, no podemos. Y sin ti, Señor, serían mero discurso. Pero por tu obra, Dios, esta palabra puede transformarnos, Dios, a la imagen de tu Hijo Jesús. Y hacernos, Dios, a vivir de manera que sea agradable a ti, Señor. Pedimos tu bendición sobre nosotros. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros estamos en nuestra serie
en el libro del profeta Habacuc, y este es nuestro tercero sermón en ese libro. O sea, tuvimos un sermón de introducción, tuvimos un sermón donde Dios contesta a las preguntas, a las primeras preguntas del profeta, y en esta mañana queremos seguir mirando hacia este libro donde Dios está obrando, pero parece al profeta que Dios no ve la injusticia. Parece que Dios se calla. Y por eso el título de la serie es Cuando Dios parece injusto. Por eso parece estar allí subrayado, porque Dios nunca es injusto. Dios jamás es injusto. Pero a nosotros, en nuestras experiencias de la vida, en las circunstancias que vivimos, podemos llegar al momento en que pensemos que parece que la injusticia prevalece sobre la justicia. Y que Dios no hace nada. Que Dios hace silencio. Y que Dios no actúa cuando esperamos. O que Dios actúa como nosotros no esperamos. El sermón de esta mañana va de los versículos 12 al versículo 17. El desafío a mirar a esta porción del texto es de que debemos aplicar nuestra fe a las circunstancias de la vida. Y el libro del profeta tiene ese propósito de ayudarnos de que nosotros podamos vivir por la fe. Capítulo 2, versículo 4 dice: el justo por su fe vivirá. Nosotros vivimos por fe, andamos por fe, es una vida de fe. Y la serie tiene como propósito entonces ayudarnos en que los tiempos difíciles, cuando nosotros no entendemos todas las cosas, podamos recordar que Dios siempre está en el control de todas las cosas. Y que porque Dios tiene control de todas las cosas, nosotros podemos y debemos adorar. Podemos seguir adorando al Señor independiente de las circunstancias. El relato del libro nos muestra que el profeta estaba aprendiendo algunas lecciones preciosas con Dios. Habacuc está aprendiendo en la vida de fe. Capítulo 2 nos va a mostrar cómo Dios le está enseñando de manera más clara de que él tiene que aprender a andar por fe. El hecho que Habacuc fuera un profeta no significa que supiera todas las cosas o que fuera un super creyente. Aún los profetas tienen que aprender a andar por fe. Vemos que los grandes siervos de Dios tenían que día a día aprender a andar por fe. La vida cristiana es marcada por un proceso de crecimiento. Y en un ambiente como este, en la iglesia donde estamos aquí reunidos, encontramos que hay algunos que están recién empezando en la fe. Encontramos que hay otros que ya están un poco adelantados. Y encontramos otros que ya llevan algunos años en la vida de fe. Pero hay algo que nos nivela. Es que en el proceso de crecimiento, ninguno de nosotros, por más tiempo que llevemos en la vida cristiana, podemos vanagloriarnos de que ya tenemos lo suficiente. En la jornada de la vida cristiana, todos debemos seguir creciendo. Todos necesitamos crecer. Y mientras estemos nosotros en esta vida,
es imperativo que sigamos creciendo, que sigamos avanzando en la vida cristiana. La vida cristiana comienza con el ejercicio de la fe. Ya lo dijo el presbítero Mel esta mañana, que Dios escoge a los suyos desde antes de la fundación del mundo. Pero también dice la Biblia que Dios los llama por medio de la predicación del Evangelio. Y cuando Dios los llama, Dios les imparte, Dios les da fe para que ellos puedan creer en el mensaje y que al creyendo puedan tener vida. Dios degenera el pecador a través de la fe, después le da fe para creer en el mensaje del Evangelio. Dios nos da vida y después nos da fe, y esa fe nosotros ejercemos en Cristo, en su vida, en su muerte y en su resurrección. Y es por medio de esa fe que nosotros recibimos vida eterna. Por lo tanto, la vida cristiana no termina con el creer, sino que la vida cristiana comienza con el creer. Y la vida cristiana entonces es marcada por una vida de fe. Nosotros andamos por fe, nosotros vivimos por fe y nosotros agradamos a Dios por fe. No andamos por vista, sino que andamos por fe. Nosotros andamos, vivimos por la fe. No vivimos de las circunstancias. Y nosotros sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Una vida de fe, desde que Dios nos llama a la salvación hasta que Dios nos llame a la gloria. Pero en el avanzar de la vida cristiana, nosotros vivimos las más distintas circunstancias. La vida cristiana nunca es igual, por lo menos la mía no es. Hay circunstancias y hay circunstancias. La vida cristiana es marcada por diferentes circunstancias. Hay tiempos de gloria y hay tiempos de luchas. El profeta Habacuc había vivido días de glorias en los días del rey Josías. El pueblo de Dios había pasado por un avivamiento, habían regresado a la adoración a Dios y estaban creciendo. Un tiempo de gloria. Y nos pasa vivir días así. Días donde vemos que estamos creciendo, vemos que el Señor nos está enseñando y vemos que el Señor nos está cuidando, nos está bendiciendo, y son tiempos preciosos. Pero vienen otros tiempos. Vienen tiempos de luchas. Y el profeta Habacuc ahora estaba viviendo días de decadencia espiritual en su pueblo. El pueblo que en otro tiempo vivía una vida donde andaban con Dios, ahora estaban andando lejos de Dios. Viviendo en corrupción, viviendo en decadencia espiritual, practicando las cosas que no eran concernientes a la vida de los creyentes. Y por eso el profeta mira a la vida del pueblo de Dios y clama por justicia. Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué no haces nada? ¿Por qué me hace ver la iniquidad? Me hace ver todo lo que está pasando. Su corazón estaba afligido con la injusticia en la tierra. Y su corazón estaba angustiado con la demora de Dios a sus ojos en obrar y tomar providencia en la tierra. Parecería que la justicia prevalece sobre la justicia.
Él dice que la palabra de Dios no era tomada en cuenta, versículo 4. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia. ¿Por qué? Porque tú no estás haciendo nada. Parecería que Dios tolera ese tipo de cosas. Y por eso clama el profeta, y por eso el profeta cuestiona a Dios. Nosotros vimos el domingo pasado que Dios contesta al profeta diciendo que Él está atento a lo que pasa en la tierra. Aunque pueda parecer al profeta de que Dios no está atento, Dios está atento. Dios le mostró al profeta que Dios ve el comportamiento de los suyos, como Dios ve también el comportamiento de los impíos, de aquellos que no son de Dios. Nada escapa a los ojos de Dios. Dios ve a los santos, a los suyos, pero Dios también ve a los impíos. Y Dios le dijo al profeta que castigaría a su pueblo y que Dios levantaría a los caldeos, una nación impía que sería vara en las manos de Dios. Y esto genera mayor aflicción en el corazón del profeta. Porque el profeta quiere que Dios discipline a los suyos. Pero cuando Dios dijo que disciplinaría a los suyos haciendo uso de un pueblo impío que iba a corregir la injusticia de su pueblo a través de un pueblo que no era un pueblo justo, el profeta entra otra vez en angustia. Porque el problema para él no estaba en que Dios corrigiera a su pueblo. El problema estaba en el método de Dios. Pero Señor, así no quiero. Hacerlo, pero de otra manera. Y el profeta tenía que aprender con Dios que Dios es soberano. Que Dios siempre hace las cosas como a Él le place y no como nosotros queremos. Nosotros podemos ver que esto era difícil para el profeta. Le generaba angustia, aflicción. Y nosotros podemos ver lo que Dios le estaba diciendo al profeta en 2 de Crónicas, capítulo 36, versículo 14 hasta versículo 21. Abran sus Biblias ahí para poder visualizar lo que estaba pasando en aquellos días. Encontramos un resumen de todo lo que estaba pasando en aquellos días, de lo que Dios estaba diciendo también al profeta Habacuc. 2 de Crónicas 36, del 14 al 21. Preste atención a lo que dice el texto. Asimismo, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo fueron infieles en gran manera y siguieron todas las abominaciones de las naciones y profanaron la casa del Señor que Él había consagrado en Jerusalén. Lo que está diciendo acá es que en los días de el profeta Habacuc, los sacerdotes habían andado por caminos contrarios al camino de Dios. Eran infieles a Dios y habían profanado el templo de Dios. Y el Señor Dios de sus padres les envió palabra repetidas veces por sus mensajeros, porque Él tenía compasión de su pueblo y de su morada. Entonces Dios, mirando el comportamiento del pueblo, ¿qué hace? Dios envía mensajeros. Dios les habla: hijos míos, no está bien, no hagan eso, no anden por esos caminos, porque Dios tenía compasión de su pueblo. Versículo 16. Pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras, o la palabra de Dios por medio de los profetas, se mofaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo
y ya no hubo remedio. Dios envió mensajeros, tuvo paciencia con ellos, pero ellos de continuo andaron en rebelión contra Dios. Versículo 17. Entonces Dios hizo subir contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a los jóvenes en la casa de su santuario, y no tuvo compasión del joven, ni de la virgen, ni del viejo, ni del débil. A todos ellos los entregó en su mano. Y todos los objetos de la casa de Dios, grandes y pequeños, los tesoros de la casa del Señor, los tesoros del rey y de sus oficiales, todo los llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos valiosos. Y a los que habían escapado de la espada, los llevó a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta el dominio del reino de Persia, para que se cumplieran las palabras del Señor por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubiera gozado de sus días de reposo. Todos los días de su desolación reposó hasta que se cumplieron los 70 años. Estos versículos nos hacen un resumen del tiempo anterior, de cómo estaba bien el pueblo. Hace referencia al tiempo cuando Dios envía los caldeos, y hace referencia al tiempo de que ellos tuvieron 70 años como cautivos, como prisioneros de Babilonia, hasta que Dios mismo les hace regresar a la tierra prometida. El pueblo se rebela contra Dios. Se excedieron en su rebelión, probando la paciencia de Dios. La Biblia nos dice que la paciencia de Dios tiene límite. Que Dios no será compasivo para siempre. Que Dios es compasivo, pero cuando nosotros de continuo andamos en rebelión, Dios va a tratar con el pecado. Y ahora ellos tienen que afrontar la disciplina de Dios por medio de las manos de los caldeos. Y el texto nos muestra que Habacuc es un siervo de Dios. Es un creyente. Y él conoce a Dios. Pero frente a la circunstancia que está viviendo, le cuesta conciliar su fe con lo que está pasando. No siempre nosotros, en las circunstancias de la vida, cantamos como hemos cantado en esta mañana. Estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. No sé si les pasa a ustedes, pero eso es lo que estaba pasando al profeta. El profeta, por medio de sus cuestionamientos, por medio de sus preguntas, decía: Señor, yo no estoy bien, no tengo paz, no estoy entendiendo lo que está pasando. El profeta tiene que afrontar una circunstancia donde su fe está desasociada de lo que está pasando. Él cree en Dios, pero la circunstancia como que está lejos de lo que está viviendo. Y a veces no pasa. Hay circunstancias que decimos: Señor, tengo que orar. La cosa está complicada. Otras veces decimos: Señor, tú sabes todas las cosas de Dios. Y otra vez decimos: Señor, eso ya es una tomada de pelo. Señor, ¿verdad? Ahí no. A veces tenemos dificultad, vamos yendo, pero hay circunstancias que nosotros tenemos dificultad en conciliar nuestra fe con las circunstancias que estamos viviendo. Y algunas veces por la dureza de nuestros corazones. Mientras preparaba el sermón, me acordaba de dos casos. Tuve que hablar con personas que estaban viviendo conflictos en sus casamientos. En los dos casos,
personas que expresaban tamaña fe, que decían con sus palabras cosas grandiosas de Dios. Pero la fe de ellos no era suficiente para ayudarlos en los conflictos que estaban pasando. No, yo no sigo con mi casamiento. Pero es tu fe. No, pero no entendés. No sabes lo que está pasando, las circunstancias. Pero, ¿y tu fe? ¿Y tu Dios? ¿Cómo conciliar mi fe con las cosas que me están pasando? Cuando viene enfermedad, cuando viene muerte en la familia, cuando pasamos por escasez, ¿cómo puede Dios estar ahí con todo lo que está pasando? Son cuestionamientos que hacemos en circunstancias. Ahora, el problema es que nosotros queremos respuestas claras a los problemas específicos que pasamos. Queremos que Dios nos diga las cosas ahí y haga las cosas a tiempo y forma, de la manera que nosotros esperamos. Pero la Biblia no siempre nos da lo que deseamos, lo que esperamos. Lo que hace la Biblia, sin embargo, es enseñarnos cuál es el procedimiento adecuado. Esta es la circunstancia que está viviendo, pero este es el camino en que tenemos que andar. Y nuestra tendencia delante de algunas circunstancias es entrar en crisis con nuestra fe y sacar conclusiones erróneas. Y eso se da cuando lo que sucede es inesperado o es indeseado. Y cuando Dios comienza a tratar con nosotros de una forma extraña o inusual, nosotros tenemos dificultad de conciliar nuestra fe con las circunstancias. El texto de esta mañana nos enseña que necesitamos aprender a aplicar nuestra fe a las circunstancias que vivimos. Tenemos que aplicar nuestra fe a las circunstancias que pasamos, aún en las más complicadas y amargas de la vida. El profeta vuelve a hacer una serie de preguntas a Dios. Hace 4 preguntas a Dios, de versículo 12 hasta versículo 17. En el versículo 12 hace una pregunta retórica: ¿no eres tú Dios de eternidad a eternidad? ¿No eres tú mi Dios, el santo mío? Versículo 13 pregunta: pero ¿por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente? El versículo 14 hace otra pregunta, y el versículo 15, el versículo 17 hace una cuarta pregunta. ¿Y por qué vuelve el profeta a hacer cuestionamientos a Dios? ¿Por qué todavía le cuesta entender por qué Dios hace las cosas como hace? ¿O cómo puede Dios hacer las cosas de la manera como Él hace, siendo quien Él es? Y la reflexión del profeta es parte del camino que Dios nos llevará a un crecimiento de fe. Las preguntas que hace el profeta es Dios conduciendo el profeta en un camino de crecimiento en la fe. Y por eso quisiera mirar con los hermanos 3 lecciones que nos pueden ayudar a crecer en nuestra vida de fe. Tenemos que crecer. Y por lo tanto, en esta necesidad de crecer, hay 3 lecciones que aprendemos con el profeta que nos ayudarán a crecer. La primera lección que aprendemos con el profeta
es que el profeta reconoce la majestad de Dios. Versículos 12 y 13. La parte A del versículo 13. Habacuc dice: no eres tú Dios desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, Santo mío. No moriremos, oh Señor, para juicio los ha puesto. Tú, oh roca, los has establecido para corrección. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal. Versículos 12 y 13, encontramos que el profeta, frente a la circunstancia que está pasando, que está viviendo, él hace una pausa y vuelve a recapitular, a revisar su conocimiento de Dios. Si queremos crecer en medio de las circunstancias que estamos pasando, tenemos que detenernos. Como dicen acá, tenemos que recalcular nuestro conocimiento de Dios. Tenemos que revisar nuestro conocimiento de Dios. Y es eso lo que para el profeta para hacer. Él hace una pausa y la pregunta que hace en el versículo 12 es una pregunta retórica que ya tiene la respuesta. ¿Es cierto que Dios es el Dios de eternidad a eternidad? Pero el profeta tiene que reafirmar su fe. Tiene que revisar su conocimiento de Dios. Por eso es importante entender que Habacuc, que es creyente, es un siervo de Dios. Pero en su corazón tiene dudas. No hay incredulidad en su corazón, sino que hay dudas. Incredulidad no es lo mismo que tener dudas. Habacuc no es incrédulo, sino que es creyente, pero él tiene dudas. Y los creyentes tienen dudas. No siempre las cosas son tan claras para nosotros. ¿Se acuerdan que hablamos en los apóstoles de que un creyente puede tener dudas? A Tomás le pasó. Tenía dudas. Escucharon que el Señor ha resucitado, pero no lo he visto. Y hasta que no lo vea, no creo. Tenía dudas. Los creyentes pueden tener dudas. ¿Y por qué tenemos dudas? Es que preguntamos: Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué no el vecino? Señor, ¿por qué todo eso que está pasando? O Señor, ¿hasta cuándo todo eso va a seguir? O Señor, ¿por qué me está tratando de esta manera? Dios no nos prohíbe de hacerle preguntas. Tener dudas necesariamente no es pecado. Tener dudas necesariamente no es pecado. Puede ser que se convierta en pecado cuando nosotros dudamos de Dios, dudamos de la persona de Dios. Pero cuando tenemos dudas porque no entendemos, porque no es claro para nosotros, no es pecado. La incredulidad sí es pecado. Incredulidad es la rebelión contra Dios que conduce a una actitud a no aceptar y a no someterse a lo que Dios dice y a lo que Dios hace. Pero las dudas hacen parte de la vida cristiana. Las dudas de la vida creyente muchas veces son herramientas de Dios para llevarlo al crecimiento. Y puede ser que nosotros lleguemos a hacerle preguntas a Dios: el Señor. Pero el creyente nunca abandonará a Dios. Puede tener dudas, puede tener que las cosas no están claras, pero él persevera, él sigue aferrado a su Dios. Pero ¿qué es lo que hace el profeta que le ayudará a vencer sus dudas? Lo primero que él hace es
revisar su conocimiento de Dios. Él hace una pregunta retórica en la cual hace una afirmación profundamente teológica. Lo que está diciendo el profeta en el versículo 12 es expresar su conocimiento de la persona y del carácter de Dios. ¿Y por qué es importante revisar nuestro conocimiento de Dios? Porque en medio de las circunstancias de la vida, nosotros vamos a aprender que en los días oscuros que pasamos, en las circunstancias complicadas de la vida, es el conocimiento de Dios que va a traer luz. Es el conocimiento de Dios que va a traer esperanza para las crisis de la vida, para los días oscuros, para los días grises. Y por eso el profeta para y vuelve a pensar en Dios. ¿Y quién es Dios para el profeta? Nos va a decir, versículos 12 y 13, Dios para Habacuc es un Dios eterno. Y dice, de eternidad a eternidad, tú eres Dios. Los dioses de Babilonia, los dioses de los caldeos eran ídolos. Ídolos que habían sido hechos por las manos de los hombres. Pero el Dios de Habacuc no tiene comienzo y no tendrá fin. Él es desde la eternidad y será por toda la eternidad. Él no ha sido creado, sino que Él es el creador. Él no nace de la imaginación humana. El doctor Martin Lloyd-Jones, en su libro, que escribe una serie de sermones sobre el libro de Habacuc, él dice en su libro, en una de sus prédicas, que saber que de eternidad a eternidad Él es Dios nos llena de consuelo y tranquilidad. Saber que Dios siempre ha sido Dios nos trae consuelo, nos trae tranquilidad. Porque aprendemos que Dios en su eternidad no procede de la historia, sino que Dios precede la historia. Dios controla la historia. Dios sabe todo lo que sucede en la historia y su trono no se mueve. El tiempo no le escapa a las manos. Él es eterno y reina eternamente. Diferente de los ídolos. Los ídolos fueron hechos por las manos de los hombres. Tuvieron principio y tendrán fin. Si el ídolo cae en el piso, se rompe, se termina. Así no es Dios. Dios es eterno, su palabra es eterna, sus propósitos son eternos, sus promesas son eternas. Y por eso el profeta afirma, no moriremos. Señor, los caldeos van a venir sobre nosotros y van a usar de violencia, pero nosotros no moriremos. Porque Dios permanece inamovible, firme como una roca, como dice el versículo 12. El profeta tiene la convicción que sea lo que sea, pase lo que pase, Dios permanece reinando en majestad. Y este entendimiento nos ayuda en las circunstancias que pasamos. Porque las circunstancias no son eternas. Las circunstancias que vivimos no son eternas. Ellas pasarán. Un comentarista también está haciendo un comentario sobre el libro de Habacuc, que dice que las nubes pueden cubrir la luz, pero jamás destruir el sol. Puede ser que en circunstancias de la vida nosotros no veamos la luz por un tiempo, pero ella está allá, permanece firme, porque Dios permanece firme, Él es eterno. Un segundo entendimiento
El conocimiento que tiene el profeta de Dios es que Dios es autoexistente. Él dice en el versículo 12, oh Señor, Dios mío. El profeta usa dos palabras, dos nombres de Dios ahí en ese versículo. Él usa la palabra Yahvé y usa la palabra Elohim, haciendo referencia a dos nombres de Dios. Yahvé es el nombre por el cual Dios se reveló a Moisés. Cuando Dios dice a Moisés en Éxodo 3:14, yo soy lo que soy. El Dios que existe de por sí y que no necesita de nada. Él es antes de todo. Antes de Él no hubo otro Dios y después de Él no habrá otro. Él es el Dios que existe por siempre, eterno, pero existe porque Él es autosuficiente, el autoexistente. Dios no necesita ni depende de nada en este mundo. Dios no depende de su creación. Dios no depende de nuestra adoración. Nosotros no podemos agregar nada a Dios, porque Él siempre existió y siempre existirá. Pero Dios se agrada en recibir nuestra adoración. Es motivo de alegría para Dios cuando nosotros nos reunimos para adorar. Pero Dios es suficiente en sí mismo. Él existe en perfecta unidad con el Hijo y con el Espíritu Santo. También dice el profeta que Dios es santo. Él dice, Dios mío es santo mío. Además de ser un Dios eterno y autosuficiente, es un Dios santo en su carácter. Lo que significa que Dios es puro y apartado de todo el mal. La santidad de Dios era para el profeta la esperanza de un juicio justo y santo, tanto para el pueblo de Dios cuanto para los impíos. Dios, siendo un Dios santo, jamás toleró el pecado. Dios no tolera el pecado en los cielos y Dios no tolera el pecado en la tierra. Dios expulsó de su presencia a los ángeles que se rebelaron. ¿Por qué? El pecado no puede permanecer. Dios expulsó a Adán y Eva del huerto del Edén. ¿Por qué? Porque el pecado no puede permanecer en la presencia de Dios. Dios envió el diluvio sobre la tierra. Dios destruyó la ciudad de Sodoma y Gomorra. Dios no tolera el pecado, porque Dios es un Dios santo. También el profeta aprende, está creciendo. El profeta está creciendo porque en el momento anterior le costaba entender la soberanía de Dios. Pero mira lo que dice ahora el profeta, en el versículo 12. Tú, oh roca, los has establecido para corrección. Habacuc entiende ahora que quien levanta a los caldeos de Dios, y que Dios lo levanta para un propósito, que es la corrección de su pueblo. El profeta sabe que todo descansa en las manos de Dios, que Dios quien levanta reyes, Dios quien quita reyes, porque Dios es Señor de la historia, Dios es Señor de las circunstancias, nada escapa de sus manos. Es Dios que está levantando a los caldeos para corrección de su pueblo, porque Él es soberano. Pero también Dios es fiel. El profeta llega a la conclusión de que, porque Dios es quien Él es, Él dice, no moriremos. Ahora, ¿quién no morirá? Los creyentes. Ahora, ¿de qué muerte está hablando el profeta? Ciertamente el profeta no está pensando en la muerte física, porque los santos también mueren. Los creyentes también mueren. Los creyentes padecen injusticia en el mundo. Es solo mirar algunos tiempos atrás y en el tiempo presente
¿Cuántos creyentes han sido decapitados por el movimiento del ISIS? Por creer en Cristo Jesús. El creyente también muere. Pero el profeta, cuando dice no moriremos, él no tiene su visión limitada a la muerte física, pues la muerte física siempre afectó tanto a uno como a otro, sino que el profeta ve más allá de la vida, él tiene los ojos de la eternidad, de eternidad a eternidad, pues es Dios. Y por eso no moriremos. Podemos acordar las palabras de Jesús cuando está delante la resurrección de Lázaro, resucita a Lázaro. Él va a decir, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Crees esto? Es decir, el profeta está diciendo, no moriremos eternamente. El profeta conoce a Dios. Y por eso él dice, Dios mío y santo mío. Solamente podemos hacer estas afirmaciones al respecto de Dios cuando lo conocemos. Sin un conocimiento de Dios, no podemos llegar a estas conclusiones al respecto de Dios. Y nosotros debemos profundizarnos en nuestro conocimiento de Dios, porque al conocer a Dios vamos a crecer. Vamos a saber conciliar nuestra fe con las circunstancias de la vida. Habacuc dice que Dios es un Dios personal. Y Jehová no es un Dios lejano, sino que es un Dios personal. Y no hay otro como Él, que se relaciona personalmente con los suyos. Él es el único. Y por eso Habacuc revive en su mente, en su corazón, su fe en Dios, para buscar fuerzas, para tratar con las circunstancias que estaban por venir. Cuando vinieran los caldeos, él tenía que estar fuerte, tenía que estar establecido sobre la roca para poder pasar por esas circunstancias y permanecer firme. Trayendo para nuestras vidas. Nosotros debemos traer en nuestras mentes y corazones bien vivo nuestro conocimiento de Dios. Cuando nosotros estamos pasando por las más distintas circunstancias de la vida, debemos tener bien vivo en nuestras mentes y corazones quién es Dios. Dios es eterno. Dios es autoexistente. Dios es autosuficiente. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios fiel. ¿Lo conoces de esta manera? Nuestra fe es alimentada y fortalecida por el conocimiento que tenemos de Dios. El conocimiento de Dios nos fortalece y nos ayuda a afrontar las circunstancias de la vida con fe. Nos ayuda a andar por fe. Nos ayuda a vivir por fe. Nos ayuda a agradar a Dios por fe. Llevándonos a esta confianza de que Dios sigue siendo Dios y tiene total control de todas las cosas. La segunda lección que aprendemos con el profeta, versículos 13 al 15, es que el profeta le hace preguntas a Dios. El profeta comienza ahora una serie de preguntas a Dios. En ese proceso de reconciliar su fe con las circunstancias o aplicando su fe a las circunstancias, el profeta va a hacer preguntas a Dios. Él sabe lo que cree, pero su desafío es relacionar su fe con la vida. Y es el mismo desafío que tenemos nosotros. Muchas veces no nos falta conocimiento de Dios. Falta aplicar ese conocimiento a las circunstancias de la vida. Un segundo paso en el proceso de crecimiento es hablar con Dios. El profeta todavía no tiene las cosas claras. Sabe que es de Dios, pero Señor, si tú eres todo eso lo que estoy diciendo, que yo conozco, pero ayúdame a aplicar eso a lo que va a pasar.
Está en un proceso de presentarle a Dios lo que está en su corazón. Es muy común encontrar personas que dicen, yo tengo que desahogarme, ¿no? Yo tengo que decir lo que está en mi corazón, si no voy a explotar. Tengo que hablar con alguien, ya no aguanto más llevar todo eso solo. Eso pasa con nosotros, porque nosotros no aguantamos llevar las circunstancias de la vida solos. A veces lo intentamos, pero nos hace mal. Y el profeta nos enseña que hay circunstancias en la vida que generan angustia, aflicción en nuestro caminar con Dios. Y algunas de esas angustias y aflicciones proceden de una vida pecaminosa. Es decir, la circunstancia que estamos pasando es resultado del pecado que cometemos. No hay justicia de Dios cuando nosotros sufrimos por nuestros pecados. Al revés, hay justicia de Dios cuando nosotros padecemos por nuestros pecados. Tenemos que afrontar las consecuencias. Pero hay otras veces que pasamos por circunstancias que desconocemos. No entendemos el por qué. No entendemos por qué con nosotros o por qué está pasando de esta manera. A veces uno piensa, yo estoy andando con Dios, me estoy esforzando en la vida de piedad, pimba, viene una tormenta. ¿Verdad, Señor? Esto es para fulano, el hermano tal que está faltando a la iglesia. El hermano casi no viene a la iglesia, dale a él, Señor, ese tipo de cosas, pero no a mí. Yo estoy, Señor, sirviendo, estoy frecuentando, estoy leyendo la Biblia, ¿verdad, Señor? No conmigo. Hay circunstancias que desconocemos. Pero lo que es cierto en la vida cristiana que vamos a tener que tratar con las circunstancias más diversas. A veces padecemos por nuestro pecado. Y a veces padecemos por cosas que desconocemos, que no sabemos el por qué. Y aunque esto puede generar angustia, aflicción y cuestionamiento en nuestros corazones. ¿Y qué es lo que hace Habacuc? Habacuc que va a exteriorizar lo que estaba pasando en su corazón. Y va una vez más y dice, Señor, espera, te voy a decir las cosas, Señor, yo creo en ti. Yo creo en tu palabra. Pero hay cosas en mi corazón que todavía no están claras. Y Dios no tiene problemas con eso. Dios no tiene problema que nosotros le hagamos preguntas y cuestionamientos. Y a veces es Dios quien nos llama y nos hace preguntas. Dios se acercó a varias personas en la Escritura haciéndole preguntas para que ellos pudieran hablar de la angustia de sus corazones. Agar, cuando es echada por Sara y se va al desierto, y llega a un punto del desierto que el niño Ismael está para morir. Y ella lo deja en un lugar y se aleja para llorar, para no ver la muerte de su hijo. ¿Y qué hace Dios? Dios le pregunta, ¿qué tienes, Agar? Decime lo que está pasando en tu corazón. Cuando Elías, tras haber sido usado por Dios, cuando estaba en el monte, en el monte Carmel, y se hacía allí el sacrificio, y Dios manifiesta su poder a través de la vida de Elías, se desencadena persecución. ¿Y dónde termina el profeta? Una cueva. Ahí lamentando, medio deprimido, solamente me quedé yo. Todos los demás se fueron.
Y Dios le pregunta a Elías, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Por qué está escondido? ¿Por qué está angustiado? Y dice, pero Señor, todo lo que pasó allá, y me están persiguiendo, me mataron a todos, solamente yo soy el único que quedó. Dice, no, levántate y vaya. Siga. También encontramos el apóstol Pedro. Tras haber negado a Jesús, su corazón estaba angustiado. Frente al Señor, qué vergüenza, pueden pensar ustedes. El Señor le dijo a Pedro, ojo, que me vas a negar 3 veces. No, Señor, jamás. Cualquiera puede hacer, pero yo no. Él lo hizo. Y está hablando el Señor, ciertamente, con su corazón afligido. Y el Señor le llama y le habló a los demás también, paz con ustedes. Como el Padre me envió, yo también os envío. Y el Señor lo llama aparte y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, Señor, tú sabes que te amo. Y Habacuc está haciendo lo mismo, está externando a Dios lo que está pasando en su corazón. Más o menos, Habacuc está diciendo, Señor, yo creo en ti, sé que sos santo, pero no entiendo por qué miras con agrado a los y te callas. ¿Por qué humillas a tu pueblo en las manos de esos crueles impíos? Dios no tiene problema en escucharnos. Y Dios usa esos diálogos para provocar en nosotros crecimiento. Creo que la dificultad que la dificultad de Habacuc puede ser la nuestra muchas veces. Cuando el justo padece con el injusto, cuando el justo padece en las manos del injusto, no puede entender. ¿Por qué, Señor? ¿Hasta cuándo? Muchas veces los creyentes son como presas frágiles en las manos de los poderosos impíos. Eso es lo que está diciendo Habacuc. Como peces, como reptiles, somos nosotros en las manos de los caldeos. Impotentes frente a los predadores. ¿Qué hacemos nosotros cuando pasamos por circunstancias de la vida que no entendemos? Cuando no entendemos el obrar de Dios, cuando no entendemos lo que está pasando, primero tenemos que revisar nuestro conocimiento de Dios. Segundo, tenemos que llevar nuestros cuestionamientos, nuestras aflicciones, nuestras angustias a Dios y clamar que Él nos ayude a descansar. Yo también pensaba en el himno, mientras preparaba ese sermón, hay un himno que cantamos que dice, qué amigo nos es Cristo. Y la letra dice así, oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor. Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque nos llevamos todo a Dios en oración. Está débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús, refugio eterno, director de oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo. De esta prueba nos mostró, pues para llevar consigo al culpable se humanó. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno. Solo en Él confío yo. Llevarle a Dios en oración. Señor, no entiendo todos los por qué, pero ayúdame a confiar y ayúdame a avanzar en la fe. La tercera y última lección que aprendemos con el profeta es que el profeta espera en la justicia imparcial de Dios. El profeta revisa su conocimiento de Dios, el profeta le hace pregunta a Dios y el profeta espera
en la justicia de Dios. El último paso en el proceso de conciliar la fe con la circunstancia es esperar en la justicia imparcial de Dios. El aparente éxito, prosperidad de los impíos no significa que el juicio de Dios no los alcanzará. Aunque Dios levanta reyes y Dios quita reyes, cada uno es responsable por sus actos delante de Dios. El profeta le pregunta a Dios, versículo 17, ¿vaciará pues su red y seguirá matando sin piedad a las naciones? Señor, ¿seguirán los caldeos haciendo lo que están haciendo con tamaña incredulidad? Y Dios va a mostrar que no. Pero el profeta espera en la justicia imparcial de Dios. Los caldeos fueron una nación cruel que dominó a sus vecinos. El versículos de 15 dice, a todos saca con anzuelo el pueblo invasor. Decía un comentarista que los caldeos metían un gancho en el labio inferior de sus enemigos y los llevaban como en cadena. Tenían los métodos más bárbaros, más crueles para con aquellos a quienes ellos dominaban. Y el profeta dice, Señor, este pueblo es cruel, pero además de ser cruel es impío, porque en lugar de adorar a Dios, ellos adoran a sí mismos. Ellos se alegran con la violencia que practicaban. Dice el versículo 15, por eso se alegra y se regocija. Ellos eran personas que por donde iban y sacaban toda la riqueza. Y dice el versículo 16 que ellos tenían abundancia en los prisioneros, pero también tenían suculenta comida. Es decir, que ellos eran un pueblo que se juntaba riqueza por medio de su dominio. Pero el profeta apunta a Dios la violencia, la impiedad de ellos. El segundo problema de los caldeos era la autoadoración. Adoraban a ellos mismos, ya lo había dicho el versículo 11 del capítulo 1. Entonces pasará como el viento, seguirá y se tendrá por culpable, porque hacen de su poder su Dios. Y ahora el profeta vuelve a esperar en Dios y a mencionar a Dios que Él espera en su justicia. Los caldeos adoraban a ellos mismos. Las palabras de adoración son presentadas en el versículo 16. Por eso ofrece sacrificios a su rey y quema incienso a su marcha. Es decir, de que ellos adoraban a su poder, de que ellos adoraban a sí mismos. Los caldeos habían sido levantados por Dios, pero no se postraron delante de Dios y ni le dieron gracias. Antes, en sus corazones entenebrecidos, adoraron su poder, confiaban en su fuerza y eran soberbios y arrogantes, como va a decir el versículo 4. Por eso la última pregunta del profeta revela su anhelo o justicia divina. Pero nosotros podemos aprender algo con los incrédulos acerca de la adoración. Los babilonios no adoraron a Dios y ni reconocieron a Dios en su vida. Al revés, adoraron su fuerza, su poder y eran adoradores de sí mismos. Podemos aprender con ellos que la gente adora aquello que les hace rico, poderoso y célebre. Aquello que nos agrada es lo que adoramos. Aquello que nos satisface es lo que buscamos. Y ahí nace toda idolatría. Pero de ahí también puede nacer verdadera adoración. Si Dios
es la alegría de nuestra alma. Nosotros lo buscaremos. Si en Dios encontramos satisfacción, entonces le adoraremos. Habacuc mira a esta nación impía y espera la justicia de Dios. Solo Dios tiene la respuesta para nuestro anhelo de justicia. Entre los hombres no habrá verdadera justicia. La verdadera justicia procede de Dios. Y aunque pueda parecer que el impío prevalece y que la justicia tarda, debemos esperar y debemos anhelar la justicia de Dios. El profeta en el versículo 1 del capítulo 2, él va a decir: yo me quedaré esperando la justicia de Dios. Terminando, la vida reserva circunstancias conocidas y circunstancias desconocidas. Hay ciertas cosas que ya sabemos que van a venir. Hay ciertas cosas que sabemos que si nosotros no nos sometemos a la palabra de Dios, vamos a tener que afrontarlas. Pero hay otras cosas que están reservadas y que vendrán y que nosotros no conocemos. Cuando la circunstancia que pasamos es resultado de rebelión y pecado, ¿cómo tratamos? Aplicando nuestra fe, nuestro conocimiento de Dios y llevando a Dios en oración y descansando en su Señor, eso no está bien, no va con mi fe. Señor, perdóname. Señor, disciplíname. Pero habrá otras veces que vendrán circunstancias que desconocemos la razón y que pueden parecer injusto que me pase a mí lo que está sucediendo. ¿Cómo tratamos? ¿Qué hacemos? ¿De cuál manera? Volvemos, revivamos nuestro conocimiento de Dios, llevamos a Dios en oración y descansamos en su justicia. Tenemos que crecer nuestra fe, tenemos que crecer nuestra relación con Dios y tenemos que aplicar nuestra fe a las circunstancias en las cuales nosotros vivimos. Pero para eso es importante que nosotros renovemos nuestro conocimiento de Dios o crezcamos nuestro conocimiento de Dios, que llevemos a Dios los cuestionamientos, las angustias, las aflicciones de nuestro corazón y que descansemos en la justicia de nuestro Dios. Vamos a orar, ponernos delante de Dios. Señor, queremos esta mañana agradecerte una vez más a Dios por tu palabra y reconocer, Dios, que la vida cristiana es marcada por diferentes circunstancias y que necesitamos aprender, Señor, a aplicar nuestra fe no importa cuál sea la circunstancia. Por eso te pedimos, oh Dios, que nos dé un corazón obediente para que podamos, oh Dios, perseverar en nuestro caminar contigo, no tengamos que sufrir por nuestra rebelión. Mirando al corazón del pueblo de Dios, a todo lo que ellos estaban haciendo, de cómo ellos extrapolaron, de cómo ellos no hicieron caso de tu paciencia, no hicieron caso de tu palabra. No permita, Señor, que seamos así. Danos un corazón, oh Dios, que aprende. Danos un corazón, oh Dios, que obedece. Pero Dios, si somos desobedientes y si pecamos contra ti, Señor, disciplínanos, corrígenos, porque es prueba de tu amor para con nosotros. Y enséñanos, oh Dios,
por medio de esa circunstancia también, oh Dios, andar por fe. Y, oh Dios, en las circunstancias desconocidas, en las circunstancias donde nosotros no entendemos todas las cosas, ayúdanos, Dios, a crecer y a reavivar nuestro conocimiento de ti, Dios. De eternidad a eternidad, tú eres Dios. Tú eres el Dios que es por siempre. Antes de ti no hubo ninguno, y después de ti no habrá otro. Ayúdanos, Dios, a descansar que tú eres fiel, que no importa la circunstancia que pasemos, no moriremos eternamente. Y tú eres nuestro Dios, la roca, y por lo tanto descansamos en tu soberanía. Danos un corazón, oh Dios, para perseverar aun cuando no entendemos y esperar en tu justicia. Te pedimos, Señor, estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.